Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive, mis amados hermanos? Gloria a su nombre. Gloria. Y su pueblo En victoria. Verdaderamente que estamos en victoria con el Cristo de la gloria. Vámonos a la palabra, vámonos a Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 al 21. Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 al 21. En la atalaya de Israel. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias. Aleluya, pueden sentarse. Toma el control, Padre, en el nombre de Jesús. Mira lo que dice este versículo poderoso. Dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mira qué tremendo. Aquí podemos ver cuando el Señor llama, elige a los profetas. Dios les habla directamente a ellos. Aleluya. Él pone las palabras en la boca de los profetas. Es Dios. Aquí está la palabra poderosa. No es que un profeta va a ir a la internet o va a ir a los medios a buscar la experiencia de otros profetas, de otros siervos. No, aquí la palabra dice que el que es profeta de Dios va a escuchar la voz de Dios. Amén. Tampoco ningún estudio bíblico que enseñan a los profetas a profetizar, eso es antibíblico. El que le habla a un profeta es Jehová, Rey de los ejércitos. Aleluya. Aquí no puede haber hombre, aleluya, ni teólogo que da la palabra de Dios. Aquí el que da la palabra es Dios. Y si no está en su Biblia, no es palabra de Dios, es antibíblico. Mira qué tremendo. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya en los tiempos de Israel era una persona que estaba pendiente para avisar las malas noticias y las buenas noticias. Él se subía en el muro alto de Israel. Mira qué responsabilidad era de los atalayas. Estaban en el muro y tenían que tener ¿qué? El chofar para anunciar al pueblo quién entraba y quién salía. Ellos tenían que estar atentos. Aleluya. Si entrara un enemigo y ellos no decían nada, la sangre de los que ese enemigo
habían entrado por descuido de ellos, iba a ser demandada por ellos, porque Dios los había puesto como seguridad, atalaya de su pueblo. Mira qué tremendo, aleluya. Mira qué tremendo la responsabilidad que tenían aquellos que cuidaban en lo alto. Pues así mismo es nuestra responsabilidad. Es así lo mismo. Amén. Dice esta palabra del Señor, aleluya, que si una atalaya va donde quiera, vamos a leerlo, aleluya. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Cuando Dios envía a un profeta a las ciudades, a las casas, en la calle, y sí, la ciudad, los pueblos, las aldeas no escuchan, aleluya, la alerta que Dios está dando a través del profeta, sea ciudad, sea aldea, sea casa. Dice que Jehová va a herir con espada y va a morir. Pero la sangre no va a caer al profeta. O sea que la sangre no va a ser demandada por el atalaya, porque el atalaya dio la palabra de Dios. El que no escuchó es problema del que no quiso escuchar. Aleluya. El que no escuchó la alerta, el que no escuchó el anuncio, el que no escuchó la amonestación, la exhortación que Dios envió, el atalaya no tiene problema. El problema es aquel, el que no recibió la palabra de un profeta. Y cuando no se recibe la palabra de un profeta, dice el Señor, que nos sacudamos el calzado, el polvo de nuestros pies. ¿Para qué? Aleluya. El castigo caiga sobre ese desobediente que no escuchó la palabra de un profeta. Amén. Mira qué tremendo. Esta es la realidad. Aleluya. Pero, aleluya, si el profeta va a una aldea, a una ciudad, a una casa, y da una palabra de parte de Jehová, y aquella persona se retracta de su mal camino, aleluya, y escucha la voz de Dios, entonces Dios perdonará la vida y no lo herirá, porque escuchó la voz del profeta que Dios envió. Mira qué tremendo, aleluya, aleluya. Y si Dios enviare a un justo que siempre ha vivido en justicia, haciendo justicia, pero si este justo se desviare y Dios enviare al profeta para que se enderece su camino y él no escucha, dice la palabra que el Señor no se va a acordar de todas las obras justas que este justo hizo, se borran. Mira qué tremendo, es de la ley justa de Dios. Es decir, que si nosotros hicimos mucha obra, ¿y cuáles son las obras que el Señor nos manda a través de la palabra? Ayudar al huérfano, ayudar al necesitado, aleluya, ayudar a todos aquellos en necesidad, aleluya. Si hizo buenas obras, pero si en ese momento se desvió, Dios va a borrar, aleluya, todo lo que él hizo y lo va a amonestar si no se retracta de su mal camino. Y si no se retracta de su mal camino, ¿qué es lo que dice? Morirá. Pero esa sangre no va a caer sobre el profeta, sino que va a caer sobre
la persona que no escuchó. Mira la responsabilidad del profeta. Mira la responsabilidad del apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Mira la responsabilidad de los 5 ministerios. Mira la responsabilidad. Si nosotros no hablamos lo que Dios dice, lo que Dios nos ministra, vamos a tener problemas. Aleluya. ¿Con quién? Con Jehová. Aleluya. Si nosotros cambiamos, aleluya, el mensaje, los sermones, aleluya, y empezamos a agradar al humano, vamos a tener problemas. Y esa sangre va a caer sobre nosotros. Mira qué tremendo. Va a caer sobre nosotros. Pero van a morir también los que no escucharon. Mira qué responsabilidad esta. Aleluya. Pero dice la palabra que si el profeta hablare y escuchare lo que Dios está hablando, gloria a Dios, entonces se corrige y no va a herir. Mira las características que el Señor nos habla. O sea que tanto el que da la palabra tiene una responsabilidad. Cuando estamos como cuerpo de Cristo, unánimes en el Espíritu, el Señor puede ministrar y puede sacar el pecado. Mira qué tremendo. Lo hemos leído en la palabra de Dios. El Señor lo puede sacar. Y de los que están dentro, si se ofenden por lo que Dios les está exhortando, amonestando, no van a tener problemas con el ministro, van a tener problemas con Dios. Porque el que ministra y el suministra al ministro es el Espíritu de Dios. Él es el que descubre lo que está encubierto. Y dice la palabra de Dios bien claro, aleluya, gloria a Dios, que si el profeta, estamos hablando ya apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, el que Dios le ha dado un título celestial, amados, ¿verdad? No título de agradar al hombre, título celestial, llamado por Dios, elegido por Dios y capacitado por el Espíritu Santo. No llamado por el hombre, no capacitado por el hombre y no siendo dirigido por el hombre. Aquí tenemos que ser llamado por Dios, dirigido por Dios y escogido por Dios. Esa es la diferencia. Aleluya. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando somos llamados por hombres, vamos a hacer símbolos que me ciñen. No vamos a hablar lo que el Espíritu quiere que hablemos. ¿Por qué? Porque no conocemos, no tenemos la presencia del Señor. Pero si somos llamados, elegidos, capacitados por el Espíritu Santo, pues el Señor va a dirigir lo que tenemos que hablar. Y va a capacitarnos. Es decir, que cuando el Señor saca el pecado, exhorta, amonesta, aleluya, a la iglesia, a las ciudades, a las aldeas, a los pueblos, los que están en el Espíritu, van a aceptar esa corrección y van a enderezar sus caminos, porque saben, aleluya, que está expuesto a que se pueda perder si no se endereza. Es decir, que sabe en su interior que lo que el Espíritu Santo le está diciendo al ministro es un amén. Y si es un amén, no puede disputar, no puede contentar, no puede argumentar, porque en su interior sabe que lo que el Espíritu Santo está mostrando, solamente Dios lo sabe y Él se lo hizo mostrar al ministro. Es decir, que el que está en el Espíritu, ¿qué va a hacer? Tener frutos dignos de arrepentimiento. Señor, perdóname. Perdóname. Pero, aleluya, si la persona sabe que está en pecado, aleluya, y sabe que lo que el Espíritu Santo está ministrando, aleluya, y no recibe la corrección, la exhortación, la amonestación, entonces su sangre será demandada en él mismo, porque está siendo sordo de lo que Dios le está diciendo, aún sabiendo que Dios está ministrando la verdad.
Mira qué tremendo la palabra del Señor. Es decir, que cuando el Señor envió a Jonás a Nínive, él anduvo por 40 días caminando. Arrepiéntanse, porque dentro de 40 días el Señor va a mandar juicio. Arrepiéntanse. Y él iba caminando por 40 días. Aleluya. Y decía: arrepiéntanse y conviértanse de su malo camino. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que hizo la ciudad de Nínive? Que era sanguinaria, era mala, era perversa. Jonás no quería ir a esa ciudad porque era ¿qué? Perversa. Aleluya. Pero tuvo que obedecer a Jehová. Amén. Y fue a llevar el juicio de Dios. Lo que iba a acontecer, mira qué tremendo, lo que iba a acontecer por su maldad, por su pecado, que lo que hizo el rey de Nínive, se vistió de cilicio y puso a toda la ciudad, animales, niños, mujeres, hombres, a ayunar. Amén. Para que Dios les perdonara sus pecados. Es decir, que esa sangre, aleluya, no fue demandada ni por el profeta ni por el rey, porque los dos, aleluya, hicieron lo que Dios le mandó. Uno fue a anunciar el juicio y el otro, como líder, como rey de esa ciudad responsable, tomó la autoridad de rey y puso a Nínive a ayunar, a orar, a buscar, a humillarse en la presencia del Señor, a rasgar sus corazones para que le quitara el juicio. ¿Cómo se llama? Mira qué tremendo. Aleluya. Mira qué tremendo. Es decir, que el Señor sí manda juicio cuando somos desobedientes, cuando no escuchamos. Mira, muchos ministros dicen: no, ya Dios no castiga. Déjame decirte que yo conozco un Dios que me habla la palabra, que Él azota, latiga y manda juicio cuando somos desobedientes, y lo hemos leído. Pero también es un Dios misericordioso, que cuando nos humillamos, cuando nos quebrantamos y le pedimos: Señor, perdóname, te fallé, Dios nos perdona. Cualquier tipo de pecado que sea, Dios nos perdona. Mira, el amor del Señor es tan grande, la misericordia del Señor es tan grande, que Dios, cuando nos manda una alerta, cuando nos manda una trompeta, aleluya, una voz, es para que enderezcamos los caminos, que nos humillemos, que nos quebrantemos, que le digamos al Señor: perdóname, perdóname. Y créeme que aunque sea el más malo, como Nínive, que era un sanguinario, malo, perverso, el Señor les perdonó, porque el Señor ama las almas. Pero si Nínive no se hubiese arrepentido, la sangre hubiese caído ¿sobre quién? Sobre el rey. Porque era el que Dios sabía. Dios pone y quita reyes. Dios había permitido que fuese rey, pero no iba a caer sobre el profeta Jonás, porque él había hecho lo que Dios le había mandado. Esa es la diferencia, que Dios nos envía y tenemos que obedecer. Si nosotros no obedecemos, vamos a tener problemas. ¿Y sabe cómo se llaman? Los profetas que no dicen la palabra del Señor. Los profetas que no hablan la palabra de Dios. La palabra del Señor, la palabra de Dios. ¿Sabe cómo el Señor les llama? Perros mudos. Perros mudos, soñolientes. ¿No crees que yo voy a dejar que el Señor me diga perra muda por no hablar la palabra de Dios? A mí que me digan lo que me quieran decir, pero yo sí tiemblo ante la presencia del Señor, que me vaya a decir: perra muda, que no hablas de lo que yo te mandé que hablaras. Mira, mi problema es con Dios. Es que cuando nosotros entendemos, amados,
¿quién lo llamó? Es que no fue hombre. O sea que es doble demanda. No es hombre. Mira, si nosotros tenemos un hermano, un amigo, un compañero, aleluya, y entramos en problemas con esa persona, lo podemos endulzar con un caramelo, con un regalo, con lo que queramos, y la persona cae. ¿Por qué? Porque se deja seducir por los regalos. Pero Dios no se deja seducir por nada. Amén. Ese es el problema. Que si yo no hablo lo que Dios me da, yo no voy a seducir a Dios. Yo no voy a venir donde Dios y le voy a decir: Señor, tú me mandaste, pero yo no fui. Porque es que esa persona no lo va a recibir. Señor, es que mira, ¿por qué tú me envías a otra persona? Porque esa palabra es muy fuerte. ¿Sabe lo que me va a decir el Señor? Es que yo te envío. Si lo toman o lo dejan, no es tu problema. Ve y da el mensaje. Aleluya. A eso es que yo te he mandado. Mira qué tremenda esta palabra. Es decir, que si en una iglesia, hablamos de las ciudades, ¿verdad? De las aldeas, de los pueblos. Si en una iglesia hay pecado, el ministro puede corregir desde el altar. Es bíblico. Aunque se ofenda, hermano, aunque se ofenda. Porque dice la palabra del Señor que el ministro, Dios le ha dado la autoridad de corregir y amonestar conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Es decir, que el que entra a una iglesia tiene que entender que ya ustedes, ni el ministro, está sujeto a ofensas carnales, ni a emociones, ni a sentimientos. Estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Amén. Aquí vamos a hacer todos, los que están sentados como el que está arriba. Lo que Dios diga es un amén. Amén. Es un amén. Y si Dios, aleluya, descubre algo, es porque Dios te quiere librar, amados. Amén. Eso es lo que a veces nosotros no entendemos. Es que si Dios descubre algo, es porque Dios te quiere librar de algo que viene en camino. Es que si Dios descubre algo, es porque Satanás quiere devorar tu alma. Es que si Dios descubre algo, no es para que te sientas avergonzado, sino agradecido, porque Dios te está alertando. Mira, mira, mira. Aleluya. Hay una alerta que te estoy hablando. Y dice la palabra de Dios que el ministro puede llevar a la oficina al que no se sujeta. Lo puede llamar la atención una vez. No escucha, lo llama la atención 2 veces, con 2 o 3 testigos. No escucha, entonces lo puede hacer en público, en toda la congregación, y nadie puede ofenderse, nadie puede lastimarse. ¿Por qué? Porque la casa es de Dios, y si la casa es de Dios, aquí tenemos que sujetarnos a Dios. Gloria a Dios, poderoso Dios. Y el que me diga: no, es que me dolió, es que me ofendió, hermana. ¿Qué es lo que debe de ser un ministro? Cuando viene una persona y dice: hermana o hermano, me ofendió porque me lo dijo en público. ¿Qué le tengo que decir? Te hablé una, te hablé 2. La tercera es en toda la congregación. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Aleluya. Y yo me tengo que sujetar a la cabeza que es Cristo. Yo no puedo permitirte el pecado, porque te lo dije 1, te lo dije 2 con testigos, y te lo tuve que decir en toda la congregación para que no manchara y contaminara el cuerpo que es santo. Pero si viene el ministro y no dice nada, si viene el
está llena. Hay un mover en la carne. Porque cuando hay desorden, no puede ser el Espíritu Santo. Es que cuando hay orden, es el Espíritu Santo. Pero cuando hay desorden, entonces están en la carne. Aleluya. Lo leímos, ¿verdad? Amén. En 1 Corintios 5, cuando Pablo exhortó la inmoralidad. ¿De qué? De Corintios. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que te estoy hablando? Que si el ministro se queda callado, es un perro mudo, soñoliente. Mira qué tremendo. Porque deja que se haga y se deshaga por los diezmos, por las ofrendas. No importa que vivan en desorden. No importa que vivan en adulterio. No importa, hermanos, pase el bien recibido. No importa que vive en qué haciendo y deshaciendo. No importa. ¿Por qué? Por los diezmos, por las ofrendas, porque se ha quitado el llamado por ponerse como oficio, una profesión. Se ha olvidado que el llamado le pertenece a Dios, que la iglesia es de Dios, y el que corrige es Dios, el que amonesta es Dios, el que levanta es Dios, el que purifica es Dios. Aleluya. Es decir, que si ese ministro se queda calladito, somos perros mudos, soñolientes, aunque nos estén aplaudiendo, aunque nos estén adulando y nos sentemos en los primeros asientos. Somos perros mudos. Mira qué tremendo. Aleluya. ¿Perros qué? Mudos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Y dónde está eso? Vámonos a la palabra. Isaías 56. Isaías 56, 10 hasta el 12. Y dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Mira qué tremendo. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Aleluya. Soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Mira qué tremendo. Aleluya. Mira cómo nos llaman a nosotros cuando no amonestamos, cuando no exhortamos, cuando no hablamos la palabra del Señor. Nos dicen perros mudos. No pueden ladrar. ¿Por qué? Porque siempre andan moviendo la cola, contentos. Siempre andan adulando. Siempre andan, aleluya, agradando al hombre. Pero desagradan a Dios, porque no les hablan lo que es palabra de Dios. Aleluya. El que es ministro tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. El que es ministro tiene que exhortar, tiene que hablar la palabra de Dios, aunque duela, aunque hiera, aunque lastime. Dice el Señor que Él pasa un bálsamo y te sana. Pero sí, el Señor me dice, tu sangre no será demandada. Pero si tú sigues y prosigues pecando, entonces tu sangre será derramada y serás muerto. Tremendo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice. Mira qué tremendo. Mira la característica, como el Señor nos habla. Que si nosotros no amonestamos ni exhortamos,
somos perros mudos. Y a veces nos ofendemos. A veces nos ofendemos cuando el Señor nos amonesta. Pero mira, yo no me ofendo, porque el Señor es santo. Y si el Señor dice que aquel que no habla y que no ladra, aleluya, por quedar bien con el hombre, entonces es un perro mudo. Pues es un amén, es un perro mudo. Lamentablemente, muchos no queremos escuchar. Hay una insensatez que dice, no, hermana, ya los profetas no hay. Esos profetas eran hasta Juan el Bautista. Mira, escudriña palabra. Antes de que tú hables, escudriña palabra y arrodíllate antes de hablar. Porque se repite lo que dice uno, lo que dice el otro, lo que dice el otro, pero no has escudriñado el Evangelio. Cuando el Señor dice, el último profeta es Juan el Bautista, es porque fue el último que se le dio la revelación del Señor Jesús. Ya no hay revelación más. Aleluya. Porque si no hubiera profetas más, entonces en Hechos no nos hablaría del profeta Agabo, ni nos hablaría, aleluya, del evangelista Felipe, que tenía 4 doncellas profetizas. Y no nos hablaría de la profeta Ana. Y no nos dijeron, aleluya, en Romanos, aleluya, el mismo Pablo que dijo que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces, para poder hablar, argumentar, mira, escudriña la palabra antes de repetir lo que dice el otro. Porque profetas hay. Apóstoles hay. Ahora, que se han usado como fueron usados los apóstoles de antes, lamentablemente no. Esa es la diferencia. Yo te tengo que hablar la verdad. ¿Qué significa un apóstol, hermano? Apóstol es aquel que levanta iglesia. Ese es un apóstol. Ese es un apóstol, el que levanta iglesia. Va a diferentes lugares y levanta iglesia. Ese es llamado apóstol. Lamentablemente, no hay milagros. No hay señales. No hay prodigios. Antes, los apóstoles, los 12 apóstoles, vieron al Señor Jesús, caminaron con el Señor Jesús. Pero después de que el Señor escogió a los 12, escogió a Pablo. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo que no hay apóstol? Pablo dice que fue el último. ¿Pero el último en qué? Que vio a Jesús, que fue escogido por Jesús. Aleluya, que fue llamado por Jesús. Es decir, que los apóstoles que hoy tenemos son aquellos que no han visto a Jesús, pero son los que levantan iglesia, aunque queramos cambiarlo como lo queramos cambiar, amado. Si el mismo Pablo lo dijo, que hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a quitar esa parte? Aunque lo diga quien lo diga. Es que yo no puedo decir lo que dice aquel pastor o el ministro. Yo tengo que decir lo que dice la palabra. Pablo era maestro ¿de quién? De los gentiles. Yo tengo que escuchar a Pablo. Aleluya. ¿Por qué? Porque Pablo era dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Es decir, que si Pablo está diciendo que habían apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, los hay. Establecidos por quién? Por el Señor. Porque dice la palabra que yo no puedo quitar ni agregar. Dios me libre de quitar y agregar. Amén. Ahora te aclaro algo. Y lo dejo bien claro. Ya no son usados como eran usados antes. Aún los profetas no son usados como eran usados antes. Esa es la realidad. Pero que sea la realidad, no te voy a quitar que lo hay en el cuerpo de Cristo. Yo te tengo que hablar lo que es. Hay 5 ministerios. Hay 5 ministerios. Lamentablemente, apóstoles y profetas, lamentablemente, amados, han tergiversado muchos el Evangelio, sin generalizar que todavía hay muchos que pagan un precio
por llevar el evangelio tal cual es, porque no puedo generalizar. Aleluya, gloria a Dios. Mira qué tremendo. ¿Y a dónde lo dice, hermana? Eso que usted me está diciendo. Vámonos a Romanos 12. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Victoria. Verdaderamente que estamos en victoria con el Cristo de la gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer Romanos 13. Ahí mismito. Dice Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mira qué tremendo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mira qué tremendo. Aleluya, gloria a Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. ¿Qué es lo que dice Romanos 13, versículo 1? Sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Amén. Mira qué tremendo. Aleluya. Mira qué tremenda esta palabra poderosa. ¿Y qué es lo que dice entonces en 1 Corintios 12, 27? 1 Corintios 12, 27 hasta el 31. Aleluya. 27 hasta el 31. Vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y uno os puso Dios en la iglesia. Mira qué tremendo. Primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es? El amor. ¿Quién lo dijo? Pablo. Pablo lo dijo. ¿Qué hay que? Lo dice bien claro. Somos el cuerpo de Cristo. Y uno puso a Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Está en la palabra, no está, amados. Apóstoles. Luego, ¿qué? Profetas. Los terceros, maestros. Y también en otro versículo está lo que dice pastores y los evangelistas. Los evangelistas son los que hacen milagros. Los pastores son los que enseñan en la congregación. O sea que está en la palabra del Señor. ¿Verdad que está en la palabra del Señor? Y entonces, si está en la palabra del Señor, ¿ustedes creen que nosotros no podemos callar? No nos podemos callar. No nos podemos callar. Tenemos que obedecer lo que está en la palabra del Señor. Aquí no es lo que me conviene, amados. Aquí no es lo porque yo piense, por lo que yo diga, por lo que dijo esta persona, lo que dijo Mengano. No. Aquí no vale lo que dijo el tercero. Aquí no vale lo que dijo el segundo. Aquí el único que vale es lo que dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que tiene valor. Aleluya. Aquí puede decir lo que sea cualquiera, pero la última palabra la tiene Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no puedo vender la palabra, yo no puedo callarme, yo no puedo estar de acuerdo en aquellos que dicen que no hay apóstoles, yo no puedo estar de acuerdo en aquellos que dicen que no hay profetas, yo no puedo estar de acuerdo en aquellos que dicen que no hay evangelistas, yo no puedo estar de acuerdo en aquellos que dicen que no hay maestros, yo no puedo estar de acuerdo en aquellos que dicen que no hay pastores, porque entonces me hago ¿qué? Una rebelde y me hago una perra muda por quedar bien, porque lo dijo uno, porque lo dijo el otro, porque están de acuerdo, lo siento, pero que ha dicho la palabra ha sido, aleluya, Dios, y Dios dice que Él estableció 5 ministerios. Nos guste o no nos guste, es el problema de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Jamás sacando la vaina. Amonesta, exhorta. Así me ministraba el Señor. Y esto me lo ha estado ministrando hace 2 meses más. Amonesta, exhorta, porque viene el tiempo en donde yo no voy a exhortar, sino que voy a azotar. Pero ya no va a haber excusa, porque ya la sangre no va a caer sobre mí, sino que esa sangre va a caer sobre ti por desobediente. ¿Sabe lo que es cuando cae juicio, amados? Cuando cae juicio que Dios te llama. ¿Sabe lo que pasa? Que ni tu mamá, ni tu papá, ni el hermano, aunque ore, aunque vaya apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, vaya quien vaya, cuando el Señor dice cae juicio, mira, podemos orar y no va a pasar nada, porque el Señor va a decir no ore, porque el juicio cayó por desobediencia. Así es, Señor. Tanto. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. No ores. Y uno escucha la voz del Señor cuando el Señor te dice no ores. Pero Señor, no ores. Esta es rebeldía. Lo llamé, le dije, lo expuse, lo exhorté, mandé ministros. Y estoy hablando en general. Estoy hablando aún con la iglesia. Aleluya. Cuando el Señor manda ministro, diferente labio, y dice hay pecado en el altar, y el ministro sigue, pues su sangre va a ser demandada en aquel que no quiere soltar el pecado que está en la iglesia de Dios, no en la iglesia de él, en la iglesia de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Viene juicio. ¿Por qué? ¿Por qué viene juicio? Porque la casa
Esto, mira, y lo he hablado, porque el Señor me lo ministra. Esto le pertenece a Cristo, amados. Esto no le pertenece a Jenny. Esto no le pertenece al apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Esto le pertenece a Cristo. Sí es, Señor Jesús. Y como le pertenece a Cristo, pues entonces Él amonesta, Él disciplina, Él exhorta. No obedece. Dios te manda. Mira cuántas veces Dios nos manda. Y nos manda. Y nos manda. Y nos manda. Y a veces nos enojamos. Nos ofendemos con el ministro. Ay, ya la agarró conmigo. Es que no me quiere. Y sabiendo que está en pecado. Y el Señor te está hablando y te está ministrando. Mira lo que es caer en las manos de Dios. Aleluya. Nadie puede detener lo que Dios hace cuando una persona es desobediente. Y te da oportunidades y oportunidades hasta que el Señor dice, llegó, voy a disciplinarte. Muchos dicen que Dios no habla. ¿Será que Dios es mudo? Los que son mudos son los profetas. Mudos. Los que son mudos son aquellos que se dejan contaminar de la carne. Pero Dios no es mudo, Dios habla y sigue hablando y seguirá hablando. Cuando Dios te alerta es porque Dios quiere evitar que te pase una desgracia afuera. Gloria a Dios, aleluya. Así es, Señor. Parece que el Señor pone a los ministros. Es que el que no amonesta, amados. Mira, si hay un evangelista que va a hacer una campaña, tiene que ser investido por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la campaña se va a mover mucho. Y ese evangelista tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Para que cuando ese evangelista se pare, los demonios huyan y que Dios haga algo poderoso. Pero si ese evangelista va, levanta una campaña y es solo cuerpo, y tiene que decir para los que reciben palabra, sermones poderosos, pero no hay presencia. Créelo que ese evangelista va a salir golpeado y herido. Así es. Mira qué tremendo. Esto no se trata de emoción. Esto no se trata de que yo vaya a decir, voy a levantar una campaña para que vengan de norte a sur, de este a oeste y saque la bocina, saque todo. ¿Y sabe lo que me va a decir el Señor? ¿Me pediste permiso para salir afuera a hacer una campaña? ¿Cómo te saliste a hacer una campaña sin mi autorización? O sea que si viene golpeada, herida, no pidas oración porque tú lo buscaste, fuiste desobediente. Todo hijo de Dios tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. En todo, en lo pequeño, en lo mucho, en lo grande, todo tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Dios nos demanda la comisión y de evangelizar. Es un mandato. Pero tenemos que ser dirigidos ¿cómo? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los aires se mueven, demonios, Satanás se mueve todo. Y hay que tener una preparación para salir afuera. Y si nosotros no hablamos lo que es palabra de Dios, ¿sabe lo que pasa? Expongo a la gente que no está preparada. Y el que no está preparado va a ser herido. ¿Por qué? Por Satanás. Entonces, para salir, para buscar las almas, tiene que haber una preparación. Tiene que militarnos Jesús de Nazaret. Tiene que llevarnos Jesús. Tiene que dirigirnos al Espíritu Santo. Y entonces vamos a tener la cosecha, la victoria, porque tenemos al Señor enfrente y nosotros atrás, obedeciendo al Señor y caminando por el Señor. Caminando para Dios. Es que yo no voy a amar más las almas que Dios. Pero Dios no me va a mandar al campo de batalla si yo no estoy preparado. Porque en Efesios 6:10 lo dice bien claro. Aleluya. Que las armas que nosotros tenemos que son. ¿Qué es lo que dice? Que hay una lucha fuerte en los aires. Efesios 6:10 lo dice. Que hay que tomar el escudo, la espada, la coraza, el calzado del evangelio, activar ángeles e ir al campo de batalla. Pero yo no me puedo ir al campo de batalla sin haber tenido preparación. La preparación viene en la rodilla. La preparación viene quebrantada. La preparación viene en el ayuno. La preparación viene en la vigilia. La preparación viene
Ay, mira qué tremendo. Aleluya. Estos son los atalayas, que tenemos que hablar la verdad. Sin adular, amados, sin adular. Sin adular a nadie. Obedecemos a Dios y nos sujetamos a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vámonos a Mateo 18. Mateo 18, 15. Mateo 18, 15 hasta el 17 lo vamos a leer, porque era lo que les estaba hablando. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyeres a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti. ¿Qué es pecar? ¿Qué es pecar, hermano? Mira, una cosa es pecar y otra cosa es tener debilidades. Aleluya. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la lista de los pecados que nos dice en Apocalipsis? El adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria. El robar, los ladrones, los maldicientes, los hechiceros, los idólatras. Es la lista que nos habla en Apocalipsis. Los afeminados, que está en 1 Corintios también. Los homosexuales, las lesbianas. Eso son pecados que van directo para el infierno si no se arrepienten. Ahí está en la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál es la debilidad? ¿Cuál es la debilidad? ¿Cuál es la debilidad? Tu carácter. Si eres impulsivo, es una debilidad que la puedes controlar teniendo dominio propio. Esa es una debilidad, eso es una obra que Dios nos dice que nos enojemos, pero que no nos airemos, que no caiga el sol sobre nuestro enojo, sino que vayamos y nos reconciliemos con la persona que nos ha ofendido. O sea que el carácter es una debilidad humana que hay que entregársela al Señor. Cuando nosotros le decimos, Señor, este carácter te lo presento, y desarrolla el carácter de Cristo. Y Dios lo va desarrollando. Pedro era impulsivo y llegó ¿qué? A ser manso. Se puede con la ayuda del Señor. Ahora, si yo abrazo esa debilidad, si yo la abrazo, esa debilidad, sabiendo que yo no puedo, pero yo la abrazo, sabiendo que puedo ocasionar muchas cosas, pero yo la abrazo, entonces esa debilidad se convierte en atadura. Y esa atadura se convierte en ¿qué? En sombra. Y esa sombra se convierte en ¿qué? En tinieblas. Mira, esa es la diferencia de una debilidad que puede llegar a ¿qué? A una atadura, y de una atadura a una sombra, y una sombra ¿a qué? A estar cautivo por Satanás. Si Dios dice que no puedes enojarte, aleluya. Ay, hermana, que no puedo enojarme. No, el Señor sabe tu condición humana, pero el Señor te dice, controla el enojo para que no vaya a ocasionar violencia.
para que después no vaya a haber algo más fuerte que tú no lo puedas soportar. Tanta violencia que está pasando allá afuera, ¿por qué? Porque entró el enojo, el carácter. Salieron de su carro, mataron, uno preso, uno muerto. ¿Por qué? Porque no controlaron el enojo, no controlaron la ira, sino que explotaron y fueron bombas. Queriendo ser machos, ahí mimito se truncan los planes que Dios tiene para esa alma. ¿Por qué? Porque se dieron ¿a qué? Al enojo, a la ira, a la cólera. Entonces pasó una tragedia, hasta ahí se cortó los planes que Dios quería hacer para ellos. Por un enojo, por una ira, por una violencia. Esa debilidad entonces se convierte ¿en qué? En atadura. Porque una persona que ya mató por enojo se vuelve esclava del enemigo, al menos que se arrepiente y se convierta. Pero tiene que pasar. ¿Qué tiene que pasar? De libertad a la cárcel por un enojo. Esta es la realidad. Mira qué tremendo lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Es decir, que dice: mas si no te oyere, estamos hablando de los atalayas. El que no oye, entonces no lo oye. Una, ni dos, ni tercera, entonces puedo exponerlo en la congregación. Y nadie se puede ofender. Y nadie puede decir: es que no me quiere, es que me resintió, es que me rechazó, es que me hizo daño, es que la gente me quedaba viendo, es que todo. No, porque por eso hubo una corrección privadamente, después con 2 o 3 testigos, y después fue expuesto a la congregación. Y si aún no escucha, entonces dice que lo tengamos como ¿qué? Como gentil y publicano, es decir, rebelde. Pero qué tremendo. Ahí está la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Es decir, que si el hermano viene y me dice: hermana, tal cosa, pero si él me está hablando en la Biblia, vamos a escudriñarlo, hermano. Vamos, así, amén. Tengo que ser humilde porque me está hablando con la palabra. Amén. Me guste o no me guste, esta es la palabra. Quiera o no lo quiera aceptar, está en la palabra. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Amén. 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 Es decir, que si Dios nos demanda a nosotros ser atalayas, muchos quieren ser atalayas, pero no saben la responsabilidad de ser un atalaya. Un atalaya, ¿sabe lo que es un atalaya? ¡Aleluya! Un atalaya como Juan el Bautista, que lo decapitaron. ¡Aleluya! Por decirle a quién. ¡Aleluya! A Herodías, deja el esposo. ¡Aleluya! Deja a Herodes, que no es tu esposo, y regresa con Felipe. Esa es una atalaya. Esto no es un cuento como lo que hoy en día, que todos quieren ser atalaya. Y él confrontaba el pecado. Juan el Bautista, le gustara o no le gustara, aleluya, él se ponía, aleluya, a predicar alusión, arrepentidos y convertidos, porque el hacha ya está, aleluya, en el tronco del árbol, y será cortado y echado al fuego. Mira qué tremendo. Y nos enojamos, pero Juan el Bautista confrontó el pecado. ¿Quién? A los fariseos, a los escribas, aún al rey Herodes, aleluya, lo confrontó porque estaba en ¿qué? En adulterio. Y Juan el Bautista cayó. No. Cada vez que miraba a Herodes: deja la esposa de tu hermano. Eso son los atalayas. Esos son los atalayas que confrontan el pecado. Esos son los atalayas. Esos son los atalayas que el Señor nos habla. Atalaya no es que él no, yo soy atalaya, pero confrontas el pecado. Es que sabes que cuando nosotros confrontamos el pecado, hay algo que se mueve en lo espiritual y somos repudiados. Cuando nosotros confrontamos el pecado, ya no gustamos.
Biblia. No lo que está en Jenny, es lo que está en la Biblia. Y aún así se levantan. Aleluya. Pues así mismo se levantaron con Juan el Bautista hasta el punto que lo decapitaron. ¡Qué tremendo! Atalaya, Pedro y Juan, aleluya. Cuando lo agarraron en el concilio de los sacerdotes, aleluya. Queremos que no hable más de Jesús. Queremos que calle. Y ellos dijeron, aleluya, con el denuedo del Espíritu Santo. Y se quedaron sorprendidos porque no tenían letra. Y vulgo dice la palabra de Dios. Pero había poder de lo alto. Juzgad. Así le dijeron. Pescadores. Aleluya. Llenos del poder del Espíritu Santo. Juzgad. Si a vuestro juicio es juzgar, aleluya, lo que tú nos estás diciendo, si debemos de obedecer a Dios o obedecer a hombres. Pescadores. Aleluya. En medio de un concilio que habían entregado al Señor Jesús en un madero, ellos sabían que lo podían crucificar, ellos sabían que lo podían matar, porque si mataron a Jesús haciendo tantos prodigios, maravillas y señales, ¿cómo no los iban a matar a ellos? Pero se pararon en pie y dijeron, no vamos a dejar de hablar de Jesús, porque hemos visto milagros, nos enseñó que Él es el Hijo de Dios. Aleluya. Esos son los atalayas. Esos son los atalayas que confrontan el pecado cara a cara para que la alma se convierta y se arrepienta. Aleluya. Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. Pablo, siendo maestro, ¿no reprendió a Pedro? Aleluya. ¿Y por qué lo reprendió, hermana? Porque dice que Pedro, cuando no estaban los judíos, aleluya, comía con los gentiles. Ahí es donde entra la hipocresía. Aleluya. Pero cuando miró que Jacobo vino a Antioquía, ya se fue separando de los gentiles y empezó a hacerse el que no tenía amistad con los gentiles. Y llevó y arrastró aún a otros judíos, dice. Y Pablo le molestó en el espíritu y se paró y le dijo, tú siendo judío, ¿cómo te comportas como los gentiles? Ahí estamos hablando cara a cara, apóstol con apóstol, maestro con maestro, elegido con elegido, llamado con llamado y puesto por Jesucristo. Aleluya. Mira qué tremendo. ¿Acaso Pablo se iba a quedar callado? Porque el Señor Jesús había puesto a Pedro, el líder de la iglesia primitiva. Pedro era el apóstol que fue llamado, aleluya, a dirigir a los demás discípulos y a la iglesia de Dios. Pero como aquí no se trata de los llamados, sino de que cuando hay algo injusto, Dios, aleluya, da el respaldo a aquel, aleluya, que habla con autoridad y corrige, aunque sea apóstol, aunque sea profeta, aunque sea evangelista, aunque sea maestro, pastor. ¿Y lo qué? Lo corrigió. Aleluya. Mira qué tremendo, porque Pablo fue llamado para los gentiles. Pablo no ponía el que se tenía que circuncidar, pero Pedro sí quería, porque estaba bajo la ley.
pero Dios los separó para que Pablo trabajara para los gentiles y que Pedro trabajaba para los judíos, porque Dios hace como Él quiere. Amén, gloria a Dios. Eso, solo atalaya. Pero imagínate que venga uno, un profeta, apóstol, evangelista, maestro, y que nosotros miremos que no está hablando la palabra de Dios, que está diciendo que Cristo no viene, que está diciendo que no hay arrebatamiento, que está diciendo que el Señor, aleluya, que el Señor ya nos salvó y que ya no podemos perder la salvación, aleluya, que nos está tergiversando el evangelio de Dios. ¿Sabe lo que yo hago? Yo me paro, agarro la Biblia y mi cartera y me voy, porque me está dando un evangelio que no está en la palabra del Señor. Porque si yo me quedo, estoy participando en lo que Él me está diciendo. Pero si yo sé la palabra de Dios y me dice, aleluya, y me dice lo contrario a la palabra de Dios, me respalda. Porque el Señor mismo me dice, toma tu cartera y sal. Porque sea llamado anatema, maldito aquel que tergiversa el evangelio. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Mira qué tremenda esta palabra. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y quién vive, amados? Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Gloria. Verdaderamente que estamos en victoria con el Cristo de la gloria. Gálatas. Gálatas 2, 7, vamos a leer solo el 7 y de ahí vamos a leer el 11 hasta el 21. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gálatas 2, versículo 7 y ahí versículo 8 hasta el 21. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Mira qué tremendo. Aquí está. Mira. ¿Y qué dice el 11? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Mira qué tremendo, aleluya. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Mira que está bien claro. ¿Te das cuenta que está bien claro? Es que no podemos ser hipócritas. Aquí está bien claro, mira. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. ¿De quién, amado? De todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, porque obligas a los gentiles a judaizar. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Mira qué tremendo. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aleluya. Mira, Pablo reprendió a Pedro. Es decir, lo reprendió ¿cómo? En público. Y estamos hablando, es que Dios nos sorprende. Estamos hablando de maestro a maestro, de apóstol a apóstol, de llamado a llamado, de los que vieron al Señor y elegido por Dios, pero sin embargo fue reprendido por Pablo. Eso solo atalayas que no venden la primogenitura por un plato de lenteja. Aleluya. ¿Y cuáles son los que venden la primogenitura, hermana? Los que se sientan a comer del banquete prohibido, los que adulan el pecado y los que abrazan el pecado, y los desobedientes que sabiendo que no pueden hacerlo, lo siguen haciendo y continúan haciéndolo. Aleluya. Ya tu sangre no va a caer ni va a ser demandada por mí. Y todos aquellos que me miran a través de los medios, su sangre no va a ser demandada sobre mí. ¿Por qué? Porque le he hablado la palabra de Dios. Le he hablado lo que está en la palabra. Lo que está escrito yo no lo puedo quitar. Ni puedo agregar, ni puedo poner, ni puedo argumentar, ni puedo opinar, ni puedo decir. Porque mi opinión, mi argumento para Dios no vale nada. Lo que cuenta es lo que está escrito en la palabra de Dios. Mira qué tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quién vive, amados hermanos? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. 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 Vámonos a Mateo 10, 40. Mateo 10, 40 y 42. Recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús lo dijo, Jesús lo dijo, Jesús lo dijo, que el que lo recibe a nosotros, lo recibe a Él, aleluya, y el que no lo recibe a nosotros, no lo recibe a Él, ni al que lo envió. ¿Y quién lo envió? A Jesús, el Padre. Es decir, que el Señor dice, si a ti no te recibe por dar mi palabra, si a ti no te recibe por exhortar, por disciplinar, aleluya, por amonestar, por dar palabra profética, no me están recibiendo a mí, ni me están recibiendo a mi Padre que me envió para dar palabra. Es decir, que si ustedes no reciben a un profeta, no reciben ni al Señor ni a su Padre. Mira qué tremendo. ¿Y quién lo escribió? ¿Y quién lo dijo? Jesús. El Señor lo dijo. Y el que recibe a un justo, recompensa recibirá por ser justo. Y el que recibe, aleluya, a un discípulo, por ser discípulo, que da un vaso de agua fría, recompensa recibirá. Mira, ahí está la palabra. Pero el que no recibe a un mensajero enviado por Dios,
no recibe a Cristo y no recibe al Padre, por más que esté en la iglesia, por más que vigile, por más que haga lo que haga, si tú no recibiste la palabra que Dios envió a través de un mensajero, lo rechazaste ahí. Es que no rechazaste al profeta, no rechazaste al justo, no rechazaste al discípulo, rechazaste a Dios, porque Dios es el que da la palabra. Es Dios el que da la palabra. Un ser humano no sabe nada. El que da la palabra es Dios, el que manda juicio es Dios, el que revela es Dios, aleluya, el que amonesta es Dios, el que disciplina es Dios, el que amonesta es Dios, a través de quien, del Espíritu Santo, es Dios, no es el humano, es Dios. Aleluya. Y como es Dios, entonces es clara esta palabra, que el que no recibe a un mensajero, y estoy hablando, aleluya, de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, aleluya. El que no recibe a un pequeñito, aleluya, con un mensaje que yo he enviado, dice el Señor, no me recibe a mí ni recibe a mi Padre. Y si no recibe, entonces esa sangre no será demandada por nosotros. Esa sangre será demandada por ti mismo. Mira qué tremendo. Aleluya. Aleluya. Mira qué tremendo. Es que a veces nosotros pensamos que esto es un juego. Es que nosotros a veces pensamos que tomar el micrófono es un juego. A veces nosotros pensamos que esto es un entretenimiento. A veces pensamos, aleluya, que esto es un oficio. A veces pensamos, aleluya, que vamos a ganar dinero con esto. Mira, vamos a ser demandados. Esa sangre, si no predicamos lo que está en la palabra, va a ser demandada por nosotros. Aleluya, vamos a estar ante el tribunal de Cristo y nos va a decir el Señor: ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste mi palabra? ¡Qué tremendo! Mira qué tremendo. Ayer meditaba en esta palabra. Y cuando meditaba en esta palabra, el Señor me ministraba: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos son aquellos que están dispuestos a tomar la cruz y seguirle. Dios llama de norte a sur, de este a oeste, pero se quedan en el desierto porque no quieren tomar la cruz y seguirle. Muchos de labios me honran, me decía el Señor, y dicen que me aman, pero cuando yo les pido dame, no dan. Es fácil ser obrero cuando lo tenemos todo. Es fácil ser obrero cuando hay un matrimonio estable, con los hijos, con la familia. Hace fácil ser obrero. Hace facilito, cualquier obrero. Aleluya. Pero ¿sabe lo que representa la cruz? Padecimiento. ¿Sabe lo que representa la cruz? Sujetamiento. ¿Sabe lo que representa la cruz? Aleluya. Negarnos a nosotros mismos. Ya no podemos pensar como antes. Ya no podemos ver como antes. Aquí se trata de sujetarnos a Cristo, obedecer a Cristo, caminar como Cristo, aleluya, y andar como Cristo. Pero muchos quieren ser vistos, pero ni siquiera conocen el padecimiento que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Me sorprendo cuando muchos quieren el altar, quieren tocar, quieren adorar, quieren danzar, aleluya, quieren cantar. Pero ¿sabe lo que a mí me sorprende? Que lo hagan en el desorden del Señor,
que lo hagan en la carnalidad, que lo hagan porque quieren ser vistos apasionados por la carne, pero no apasionados por Cristo. El que es obrero de Dios tiene que menguar, hermanos. El que es obrero de Dios es lo que Dios dice. El que es obrero de Dios tiene que pagar un precio. El que es obrero de Dios tiene que rendirse a Dios. El que es obrero de Dios tiene que sujetarse a Dios. El que es obrero de Dios tiene que decir, envíame a mí. Pero cuando Dios envía, hay que ir. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que te está diciendo esta palabra? Las atalayas son aquellos que anuncian la venida de Cristo. Los atalayas son aquellos que confrontan el pecado. Las atalayas son aquellos que guardan el altar con temor y temblor. Las atalayas son aquellos que cuidan la salvación. Los atalayas son aquellos que saben adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en espíritu y en verdad. Los atalayos son aquellos que se quebrantan, aún estando en multitudes. No le da vergüenza quebrantarse y llorar porque está siendo quebrantado en la presencia del Señor. Los atalayas son aquellos que son inspirados, aleluya, por el Espíritu Santo para orar, para ministrar, para cantar, para danzar, aleluya, para dar un versículo. Tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Aleluya. Los atalayas son aquellos, aleluya, que están vigilantes y están diciendo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se acerca. Aleluya. Y solo aquellos que están con manos santas, sin ira, sin enemistades, sin pleitos, sin contiendas, sin rivalidades, egocentrismo y protagonismo, encontrará y escuchará al Rey de Reyes en los aires. Alabanza, caramba. Esos son los atalayas que confrontamos el pecado. No es que repudiamos al pecador, repudiamos el pecado, pero amamos al pecador, y como lo amamos, confrontamos el pecado para que ese pecador suelte el pecado. Ay. Esa es la diferencia. Es que no repudiamos, hay una confusión. Nosotros no repudiamos ni aborrecemos al pecador. Aborrecemos el pecado que está dentro de él, porque sabemos que ese pecado lo puede llevar al infierno. Entonces le hablamos que este pecado, para que ese pecado lo suelte y sea salvo. Y pueda que comer en las bodas del Cordero. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra visión. Exhortar, levantar, aleluya, en el nombre de Jesús, y llevar el evangelio tal cual es. No podemos adular la palabra del Señor por un plato de lentejas. Tenemos que tener cuidado. Pasaron 13 años y Dios me mostró que en estos 13 años me ha mostrado que su iglesia está en la mundanalidad, en la carnalidad. Dios tiene un redil, un remanente que confronta el pecado. Dios tiene un redil, un remanente que nos repudia, si nos repudia, que no nos invita, no nos invita. Aleluya, que no se llena la iglesia tampoco. Pero yo lo que quiero es agradar a Dios sobre todas las cosas, y de mi boca saldrá, aleluya, la exhortación, la amonestación, la disciplina y la confrontación. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a ser atalaya de una iglesia que está en ruinas. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a la mai. Y rababasa cantarabai. Y ramasi cantarabai. Y la masaka yamai. Y rababai. Y ramamai. Y sakayamai. Por eso es que solamente el Señor sabe lo que se sufre en este caminar. Aleluya, sin parecido, sí lo ha hecho. Porque amo a Dios sobre todas las cosas. Que me han criticado, sí. Pero no me importa,
rey. Me han llamado como este varón evangelista. Aleluya. Pero hay algo que cuando Dios no te envía, no lo hagas. Si Dios te envía, vas a tener la victoria. Pero si no te envía Dios, quédate ahí, porque algo Dios quiere hacer en ese lugar. Aleluya. Aleluya. No podemos vender la primogenitura por un plato de lentejas. No lo podemos hacer. ¿Sabe lo que? Con esto termino. Lo que el Señor me ministraba. ¿Qué es lo que es emoción? ¿Y qué es lo que es espiritual? La emoción es cuando tú hablas, pero no sucede nada en el ámbito espiritual. Pero cuando es el Espíritu de Dios, aleluya, que está ministrando, tanto el ministro como aquellos que trabajan en equipo van a sentir la presencia del Señor. Esa es la confirmación. Esa es la confirmación que estamos en el mismo Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. No podemos edificar la casa del Señor sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones. La casa del Señor tiene que estar edificada sobre la roca que es Cristo. No podemos, aleluya, edificar la casa del Señor con mensajes carnales demoníacos. La casa de Dios tiene que estar edificada sobre la palabra que Dios le dio a los apóstoles y a los profetas de la ley. Los valientes esforzados que decidieron obedecer al Señor, unos fueron decapitados como Juan el Bautista, aleluya, unos fueron azotados, envenenados, crucificados, aleluya, poderoso Dios, aleluya, unos fueron apedreados como Esteban, joven, que tenía la sabiduría llena del poder del Espíritu Santo. Pero cuando le estaban apedreando, vio los cielos abiertos y la gloria de Dios. Aleluya. Esos son los atalayas que pagan un precio. Esos son los atalayas que no se desvían. Esos son los atalayas que están en concilio alrededor de reyes. No se dejan manipular, no se dejan contaminar y no venden la primogenitura por un plato de lentejas. Mantienen los principios de la doctrina de Cristo. Esos son los atalayas. Así que no me pueden decir, aleluya, que cualquiera es atalaya. Atalaya es aquel que no le importa morir por Cristo, que da su vida por Cristo, que mengua para Cristo, que se crucifica para Cristo y que confronta el pecado, le guste a quien le guste, lo habla, aunque sea repudiado. Ese es un atalaya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Gloria. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias por tu palabra poderosa, Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias, por tu amor, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya.